Y seguimos hablando sobre deportes alternativos y queremos dar la más cordial bienvenida a este estudio a Jorge Valareso y Richard Molina. Los dos están al frente de un gimnasio que se llama Ironman y cada uno de ellos va a explicarnos sobre diferentes disciplinas, en un caso sobre triatlón y otro sobre CrossFit. Así es que bienvenidos los dos a este programa. Y empezamos con Jorge. Bueno, ¿cuándo empieza usted a vincularse con estos temas y con lo que tiene que ver con triatlón? Bueno, mi deporte principal es las artes marciales. Empecé a hacer a los 4 años de edad. Un amigo mío... ¿Cinturón qué es usted? Negro. Cinturón Quinto negro. dan. Yeah. Un amigo mío que hacía artes marciales también empezó él a hacer atletismo. Entonces me involucré primero por medio del atletismo, a hacer carreras de 5, de 10, de 21 kilómetros. Viendo que ya empezó a picarme la cuestión, empezamos a buscar algo más fuerte. Entonces nos involucramos con Richard también, que hace ciclismo. ¿Pero usted dejó las artes marciales o lo sigue practicando? Es mi profesión. Es su profesión. Es mi profesión de artes marciales. Entonces empezamos con el ciclismo y la natación. Entonces el Ironman en sí es el triatlón, pero el triatlón se divide en varias fases. Para las competencias olímpicas. El sprint... Porque esto es muy antiguo, el triatlón desde la época... No. El triatlón en sí nace en el año de 1978. Yeah. Un militar estadounidense que practicaba las 3 actividades propuso hacer una competencia, juntar las 3 y hacer un evento que se llama justamente el Hombre de Acero. Y este triatlón exige una preparación física enorme para poder participar. ¿Usted tiene que entrenar cuánto tiempo antes? O sea, primero tener bases de cada deporte. Estamos hablando de atletismo, ciclismo y natación. Aparte de eso, por lo menos hacer una tabla de 18 meses, dependiendo de la competencia, si es que es el medio Ironman o el Ironman. Las distancias son bastante largas. Por ejemplo, dígame las distancias. En el Ironman estamos hablando, para ponerles un ejemplo, es cruzarse el lago San Pablo, que son 3.800 metros nadando. Usted sale del lago San Pablo, coge la bicicleta y... ¿Así chorreado y todo? Sí, chorreado todo. Tiene 5 minutos para ponerse la bicicleta. ¿Y cuánto en bicicleta? En bicicleta del lago San Pablo, exactamente, hasta la Tacunga. O sea, ¿son cuántos kilómetros? 180 kilómetros. ¿Y cuánto tiempo se demoran en esto? Y de la Tacunga a Ambato, corriendo. ¿Cuánto tiempo se demoran en las 3 disciplinas? El récord mundial es de 7 horas y media. Le dan a usted 17 horas para terminar. Muchas veces uno empieza... Si no terminan las 17 horas, cierra la puerta y se acabó, se acabó. Afuera. Muchas veces uno se empieza a 7 de la mañana y termina... O sea, empieza con la salida del sol y termina con la puesta del sol. ¿Usted cuánto tiempo se ha demorado? La verdad no he hecho todavía el completo. No. Solamente el medio nada más. El medio, la mitad, de cada cosa. Exacto, es 1.900 metros, es de 90 kilómetros de ciclismo y 21... ¿Quiénes son las mayores glorias del Ironman? Sí. Está Giovanni Mármol. De hombres. De hombres, Giovanni Mármol. ¿Usted tal vez se acuerda de alguien, profe? De mujer, por ejemplo, está Mariluz Arellano, Carolina Ponce. Ruth Bravo no, ella no hace Ironman, porque ella sí, acaba de ganar oro. Ella hace una modalidad que se denomina el olímpico. Claro, y ella ha participado en las Olimpiadas en ahorita Inglaterra. Está en el top, a nivel mundial. Bravo, sí le ubicamos. Perfecto, ahora Richard, háblenos de lo suyo, que es el CrossFit Cumbayá. Está en Cumbayá usted, ¿no? No, estamos aquí en Quito. Entonces hábleme del CrossFit. Bueno, igual que Jorge, sabemos que ahora está muy de moda los deportes extremos, como el Ironman es un deporte extremo, la Ultra Trail es un deporte extremo que combina atletismo en montaña con caminata. Entonces, el CrossFit es un entrenamiento que, se lo hace afuera, creado por los marines de Estados Unidos. Pero ahora está muy de moda y se lo hace indoor. Entonces, el CrossFit básicamente lo que trabaja es en el fortalecimiento para estas pruebas extremas, como ligamentos, tendones, músculos. Entonces, lo que nosotros hacemos es un entrenamiento funcional para las personas, por ejemplo,
digamos, un ejecutivo que no tiene tiempo, las horas que se necesitan para un Ironman o para una ultra trail o para una competencia extrema, lo puede hacer indoor. Dentro de una pista. Sí, dentro de un lugar adecuado. O sea, para el CrossFit no necesitamos que sea un lugar tan amplio, sino solamente necesitamos un lugar donde nosotros podamos tener un espacio para trabajar con el propio peso de nuestro cuerpo. La musculatura, sobre todo. Fortalecer musculatura, ligamentos, tendones, articulaciones, mejorar la resistencia, la potencia y la parte cardiovascular, que lo puede hacer en 1 hora. Ya, eso iba a preguntarle, ¿esto requiere 1 hora diaria o cómo ustedes lo están recomendando? Claro, el CrossFit es una hora diaria, ¿no? Para empezar y pasando un día, lunes, miércoles, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, martes y jueves descanse, para que el organismo asimile. Pero ya cuando tú vas avanzando, por ejemplo, si tenemos un ciclo de 3 meses, de 12 semanas, entonces ya después de los 3 meses la persona puede hacer todos los días, porque igual requiere descanso y también vas a tener obviamente un desgaste físico. Pero si tú haces un plan, de eso se caracteriza, por ejemplo, el CrossFit, tener un plan para que tú puedas más adelante acceder, por ejemplo, a poder practicar todos los días y dependiendo de las metas que tú tengas deportivas. Bueno, yo he visto en las cosas, ¿no? En el desgaste de las cosas, que si se usa mucho se acaban gastando, ¿no? Terriblemente. Entonces, si usted tensa una cuerda demasiado, finalmente esta se rompe. No puede pasar esto con este tipo de deportes en que la gente puede tener un accidente, puede sufrir un desgaste terrible precisamente porque no calculó bien su fortaleza o porque el entrenador le exigió demasiado. Claro, exactamente. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos sería un pre-CrossFit, ¿no? Para que la persona pueda hacer, porque levantamos, por ejemplo, después pesos con mancuernas rusas, levantas tú en la barra, levantas tu propio peso, que no puedes levantar, por ejemplo, en brazos, no podrás levantar 50 kilos, claro. Pero en la barra sí puedes. Pero antes de eso tú necesitas un entrenamiento, ¿sí? Un preentrenamiento, un fortalecimiento de tu organismo, y eso es lo que hace el pre-CrossFit, y para acceder a, por ejemplo, a exigirle más al organismo. Ya, y Richard, cuando estamos hablando de ejecutivos, ¿es a ese nicho al que ustedes están llegando? O sea, el CrossFit es para todos, ¿sí? Pero hombres y mujeres. Hombres y mujeres, sí. Pero la cuestión es que más es por el tiempo, ¿no? A nivel ejecutivo, o sea, un ejecutivo no te tiene 4 horas diarias para entrenar, por ejemplo, para un deporte extremo. Entonces necesita dividir sus sesiones. ¿Qué es lo que se necesita claro. en lo que hace Jorge, no? Por lo menos unas 3, 4 horas. Y más que todo son poderse desplazar a los lugares de entrenamiento. Porque usted necesita estar primero en la piscina, desplazarse a hacer ciclismo y desplazarse a... Hay mucha gente que lo intenta. Hay mucha gente que lo intenta, pero principalmente la gente que mejor le va en el Ironman son gente que tiene base en natación. Porque es lo más fuerte. Es lo más pesado. Porque una cosa es nadar en piscina y otra cosa es nadar en mar. Claro, o en lago también, en ¿no? Lago, en aguas profundas. Así es. Se me escapaba, por ejemplo, María Teresa Guerrero. También, claro, ¿no? Es una súper mujer que hace ya varios... Todos deportes, ¿no? Salim, ¿cómo se llama el que se murió de ventas del gerente recién? Sí, Salim Solá. Salim Solá, y se murió justamente haciendo un triatlón. Claro, pero por un accidente extra. Un accidente. Lo que siempre recomiendo, por ejemplo... La natación, obviamente hacer una piscina no se corre mucho riesgo. El trotar, igual en un lugar cerrado, Carolina, Bicentenario, no se corre mucho riesgo. Pero lo que es ciclismo sí se recomienda hacerlo siempre con un grupo, llevando un carro escoba, porque ha pasado muchos accidentes cuando uno va en la bicicleta. Las vías, no todas tienen... Están apropiadas para el ciclista. La que yo, por ejemplo, recomiendo es la vía al nuevo aeropuerto de Coyax. Tiene un sendero. Muy buen espacio. Exacto, muy buen espacio para poder ciclear. Tiene unas buenas cuestas, tiene unas buenas planadas. Entonces, lo que recomiendo a la gente que quiera hacer ciclismo de ruta o prepararse para un triatlón es tomar las medidas de seguridad, en especial cuando y hacerse los exámenes médicos, previos. Tener bases de atletismo, de ciclismo, o sea, porque esto es una cuestión de preparación extrema.
Richard, ¿usted cómo se empezó a vincular? Debía haberle hecho esta pregunta antes. ¿Cómo empezó a vincularse con el deporte? ¿Cuál fue el primero que practicó? Claro, igual como a los 6 años de edad, yo empecé, digamos, con montañismo un poco, con un tío que nos sacaba a escalar, a subir las montañas. Y poco a poco me fui involucrando en lo que es el atletismo. También antes de entrar en la onda del CrossFit, hice todo lo que es yoga también. Yoga, que ayuda mucho como una disciplina base, ¿no? Básica. Y también igual practico lo que es triatlón. Digamos que mi fuerte es el ciclismo. Pero combinando ahora con lo que es CrossFit, porque el CrossFit te da una base, o sea, es como moldearle a todo el organismo. Una preparación. Sí, una preparación que necesitas para deportes que te van a exigir más allá de como tú decías, si el elástico se tensa demasiado. Entonces con el CrossFit y las actividades de entrenamiento funcional puedes tensarle un poco más y tener mejores resultados. Evitar lesiones. Porque uno de los temas, Jorge y Richard, que deben tratar de evitar los deportistas cuando hacen deportes extremos, cuando hacen estos deportes alternativos, es el evitar las lesiones, porque eso después les va a impedir seguir practicando una rutina normal. Lo que comúnmente, o sea, lo que uno tiene que tratar de ver es un lugar apropiado, un profesional que le ayude, y como todo en la vida, o sea, uno desde pequeño aprende primero a gatear, luego a caminar, luego a correr. Entonces hay mucha gente que lo que quiere es saltarse las etapas y correr, y saltar y volar, y ahí es donde se caen. Entonces todo es un proceso, todo es cuestión de paciencia. La gente que recién empieza, o sea, se le recomienda primero hacer press, como dice justamente Richard, un pre-CrossFit, un pre-Ironman, que también ahora hay uno que en Salinas va a haber el 12 de julio, en el cual vamos a competir. Va a haber uno que se llama promocional, que es 300 metros de natación, 5 kilómetros de ciclismo y 2 de trote. Que es mucho más manejable. Es mucho más manejable para una persona que está recién iniciándose, porque, como yo siempre he dicho, de la bicicleta me puedo cansar, me bajo, camino y le voy llevando. Del trote igual, me canso, camino un poquito, recupero. Pero del nado no. Del nado en el mar, o sea, tiene que llegar a donde tienes que llegar, porque si no te vas hasta abajo. Claro que sí. Ahora, ustedes también, Richard, preparan a la gente para competencias, no solamente a estos ejecutivos que quieren tonificarse mejor o a gente que empieza ya a practicar formalmente un deporte, pero para todas estas maratones que existen, para todas estas competencias, estamos hablando de las K aquí en Quito y las carreras, últimas noticias y todo, ¿ustedes hacen preparaciones? Claro que sí, o sea, justamente como Jorge lo anota, es que nosotros lo que hacemos es dar bases, ¿no? Porque todo el mundo puede ponerse los zapatos y dice, bueno, voy a hacer los 10K, y va y hace los 10K. Pero con el tiempo, la primera vez el organismo te responde, luego haces otros 10K y van a empezar las lesiones, las molestias, si no se preparó. Entonces, lo que necesitamos es tanto los ejecutivos, los novatos, digamos, como los profesionales, bases fundamentales de fortalecer primero el organismo, todo, o sea, y sobre todo trabajar, por ejemplo, coordinación, porque no es solamente de tú agarras y sales corriendo y puedes estar haciendo esfuerzo más con un lado del organismo que a la final con los años te va a pasar una factura, va a dar una lesión para toda la vida. Entonces, si nosotros trabajamos en CrossFit, todo lo que son ejercicios isométricos con tu propio peso del cuerpo, entonces los músculos van a desarrollar de igual manera. Son buenos consejos para todas las personas que quieren empezar con el mundo del deporte, con los entrenamientos. Hemos escuchado a dos expertos, Jorge Valareso y Richard Molina, a quienes agradecemos mucho, y seguimos hablando sobre deportes alternativos.